¿Qué significa ser holandés cuando cada holandés odia profundamente al holandés de la provincia de al lado? Esta no es una pregunta retórica. Es la columna vertebral de un país que lleva siglos funcionando exactamente así. 12 territorios que comparten una bandera, un idioma, más o menos, y una rivalidad que no tiene fecha de caducidad. Los Países Bajos son, kilómetro a kilómetro, el lugar con mayor diversidad cultural por superficie de Europa occidental. No lo parece desde fuera. Desde fuera parece un país plano, ordenado, con tulipanes y bicicletas. Pero adéntrate un poco más y lo que encuentras es algo mucho más interesante. 12 naciones en miniatura, cada una convencida de que las otras 11 lo están haciendo mal. Empecemos por el principio. No el geográfico ni el histórico, sino el que explica todo lo demás. Los Países Bajos, que como concepto político unificado, son relativamente recientes. Durante siglos esta región fue un mosaico de condados, señoríos, ciudades independientes y territorios eclesiásticos que se peleaban entre sí con la misma energía con la que hoy se pelean en los comentarios de Internet. La unión llegó, se consolidó, se perdió, volvió, y al final quedó esto: un Estado moderno que funciona perfectamente bien en el papel y que en la práctica es una colección de identidades regionales que coexisten con la tensión barely controlada de una reunión familiar en Navidad. Cada provincia tiene su carácter, su dialecto, su comida y su forma específica de mirar con condescendencia a las vecinas. Y lo mejor es que cada una cree que las demás son el problema. Comencemos con el norte. Porque si hay una forma de entender los Países Bajos, es empezar por los márgenes, por los sitios que la Randstad, ese gran núcleo urbano que conecta Ámsterdam, La Haya, Rotterdam y Utrecht, prefiere ignorar olímpicamente. Groninga es la provincia más septentrional del país, y eso ya lo dice casi todo. Los groningeses llevan décadas cultivando una identidad que mezcla el orgullo campesino, el escepticismo radical y ese humor seco que solo se desarrolla cuando la vida te ha dado suficientes motivos para no tomarte nada en serio. Y no es una postura. Tiene raíces muy concretas. Durante décadas, el gobierno holandés extrajo gas natural del subsuelo de Groninga en cantidades industriales. La provincia era literalmente el motor energético del país. El dinero del gas financió el estado del bienestar holandés, las infraestructuras, de la prosperidad que Ámsterdam luce con tanta naturalidad. Mientras tanto, en Groninga, el subsuelo seguía temblando. Los terremotos causados por la extracción dañaron miles de casas, arruinaron propiedades, y el gobierno tardó décadas en reconocer la magnitud del desastre y compensar a los afectados. La broma de que los groningeses son estoicos tiene una explicación histórica precisa. Llevan generaciones absorbiendo el coste de que el resto del país viva bien. Eso te endurece. O te hace muy bueno haciendo cerveza, que también es una opción válida. La capital, la ciudad de Groninga, es otra cosa. Es una ciudad universitaria con una vida nocturna que sorprende a todo el que llega esperando encontrar un pueblo grande con vacas. Los locales son directos hasta el punto de resultar desconcertantes para cualquiera acostumbrado a la comunicación amortiguada del resto del país. No hay filtros. Si algo no funciona, te lo dicen. No es mala educación. Es eficiencia comunicativa llevada al extremo, y hay una rivalidad ancestral con Frisia que viene de siglos de competencia medieval y que hoy se expresa principalmente en chistes que ninguna de las dos partes encuentra realmente graciosos. Frisia es un caso aparte. Es la única provincia de los Países Bajos con una lengua cooficial reconocida que no es una variante del idioma dominante, sino algo genuinamente distinto. El frisón tiene gramática propia, literatura propia y una relación con el neerlandés que es cordial en el papel y bastante más tensa en la práctica. Hay padres frisones que luchan para que sus hijos aprendan frisón antes que inglés, antes que neerlandés, porque sienten que si la lengua muere algo esencial, desaparece con ella. Ese debate tiene tensión generacional real y es mucho más apasionante de lo que parece desde fuera. El estereotipo del frisón es bastante específico. Alto, rubio, estoico, con afición al patinaje sobre hielo y una lealtad regional que roza el separatismo, aunque nadie lo llame exactamente así. Saltan canales con pértiga en el deporte llamado Fjälljepen. Y hay un día al año en que esperan que los canales se congelen para organizar el Elfstedentocht, una carrera de patinaje de casi 200 kilómetros que atraviesa 11 ciudades. Cuando no se congela, y cada vez pasa más a menudo por razones que preferirían no discutir, hay un duelo colectivo genuino. La capital es Leeuwarden, y el frisón urbano que se habla allí no es, según los frisones de las zonas rurales, el frisón de verdad. Es una mezcla, una contaminación. El frisón no ama fácilmente a su propia capital, lo cual es muy frisón. Y luego está Drenthe. Drenthe existe, aunque hay motivos comprensibles para dudarlo. Es la provincia más rural del país, la que más tarda en aparecer cuando alguien intenta recordar las 12, y la que durante siglos fue básicamente inaccesible porque la mayor parte de su territorio era marisma y turba. Cuando las 7 provincias unidas construyeron la república que cambiaría la historia de Europa, Drenthe no era una de las 7, era la 8ª.
la que nadie invitó pero que tampoco se fue. Durante la prehistoria, sin embargo, Drenthe era otra cosa, el centro del norte europeo. Los dólmenes megalíticos, que los holandeses llaman Hunebeden, están concentrados aquí en mayor número que en casi cualquier otro lugar del continente. La gente de hace 5000 años consideraba esto un lugar importante. Es un dato que los drentenses mencionan con la satisfacción tranquila de quien sabe que tiene razón, aunque nadie quiera escucharle. Hoy la provincia está llena de 3 tipos de personas: jubilados de la Randstad que llegaron a desconectar y no se fueron, niños que todavía no pueden irse y agricultores con un sentido del humor tan seco que cuesta saber si están haciendo una broma. La capital es Assen. No intenta ser nada que no es. En Drenthe no hay muchas pretensiones, también porque hay pocas personas para tenerlas. Flevoland es la provincia más joven del país, y no en sentido metafórico. Es literalmente joven porque no existía. Fue creada en el siglo XX drenando el mar interior llamado Zuiderzee. Los ingenieros holandeses convirtieron el lago en tierra seca, la tierra en provincias, y las provincias en polders, donde asentaron a la gente que se desbordaba de Ámsterdam. El problema es que cuando creas un lugar desde cero, sin historia acumulada, sin ese sedimento de identidad que se tarda siglos en construir, lo que obtienes es un lugar que los demás no respetan del todo. Flevoland no tiene carácter propio, dicen, y lo dicen con esa crueldad casual con la que los lugares más antiguos miran a los más nuevos. La capital, Lelystad, tiene ese aspecto de planificación urbana que resulta funcional y un poco inquietante al mismo tiempo. Almere es la ciudad más grande y es básicamente un suburbio enorme de Ámsterdam para gente que no puede pagar Ámsterdam. Eso no es un insulto, es una descripción. Almere cumple su función: ser accesible, estar bien conectada y no pretender ser nada que no es. Los alquileres son manejables. Hay incluso una vida cultural emergente que nadie en Ámsterdam menciona voluntariamente. Urk, mientras tanto, es un pueblo que era una isla antes de que el poldering llegara y le conectara al continente, y decidió tomarse eso como una afrenta personal. Sigue siendo profundamente religioso, conservador y desconfiado de cualquier cosa que venga de fuera. Es el tipo de enclave que el siglo XXI todavía no ha terminado de alcanzar. Bajamos hacia el este. Overijssel es una de esas provincias que los neerlandeses del oeste mencionan con un tono vagamente condescendiente que no saben qué están usando. Es grande, variada e ignorada. La región de Twente tiene una identidad industrial fuerte que viene de cuando era el centro textil del país. Fábricas, obreros, orgullo de clase trabajadora que no ha desaparecido del todo, aunque las fábricas en muchos casos sí. Enschede tiene ese carácter de ciudad que sabe lo que fue y no acaba de reconciliarse con lo que es ahora. Los de Twente hacen buena cerveza, hablan con un acento que al resto le cuesta entender, y tienen una rivalidad con las ciudades vecinas que se toma con suficiente seriedad como para que los derbis de fútbol sean asuntos de estado local. Zwolle, la capital, te crece más rápido que la mayoría y tiene un casco histórico que haría las delicias de cualquier turista si más turistas supieran que existe. La rivalidad con Kampen tiene raíces medievales y se expresa hoy en humor autoparódico. Los llamados Kamperwitches son chistes de tontos donde los tontos son de Kampen y los cuentan ellos mismos. Autoironía elevada a tradición cultural. El estereotipo del de Overijssel es básicamente un alemán que insiste en ser holandés. No es un insulto. Es simplemente que la frontera está ahí y las culturas se mezclan de formas que los mapas políticos no capturan bien. Ahí, por cierto, si estás disfrutando del video, dale like, o suscríbete, o ambas cosas. ¿Ya sabes cómo funciona esto? Gelderland es la provincia más grande del país por superficie, lo cual es el tipo de dato que en Gelderland mencionan con frecuencia porque no tienen muchos otros títulos que reclamar a nivel nacional. Es verde, variada y está atravesada por algunos de los ríos más importantes de Europa: el Rin, el Waal, el Ixsel, lo que históricamente la convirtió en zona de paso, zona de guerra y zona de una riqueza comercial que luego fue absorbida casi completamente por las ciudades del oeste. La región de Belugas es un parque natural enorme con bosques, dunas interiores y fauna que incluye jabalíes salvajes y lobos recién llegados, noticia que los ganaderos de la zona han recibido con la misma alegría con la que recibirías enterarte de que hay termitas en tu casa. Arnhem, la capital. Es una ciudad que cualquier persona con conocimientos básicos de historia europea reconoce por razones que los arnemeses prefieren que no se reduzcan a un solo momento. La batalla de Arnhem en 1944 fue una de las operaciones aliadas más ambiciosas y desastrosas de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad fue destruida en buena parte y la liberación llegó más tarde que para el resto del país. Los arnemeses llevan eso con una mezcla de orgullo y melancolía que cualquiera que haya pasado tiempo allí reconoce en cómo la gente habla de ciertos puentes, ciertos nombres. Nimega, la ciudad más grande,
tiene reputación de ser la más izquierdista de los Países Bajos, lo cual, en el contexto de una provincia mayoritariamente rural y bastante conservadora, resulta de una ironía perfecta. Tiene estudiantes, historia romana, canales y la energía ligeramente caótica de una ciudad universitaria que se toma la política muy en serio. Los de Arnhem la miran con esa mezcla de desprecio afectuoso y envidia mal disimulada que caracteriza las rivalidades entre ciudades demasiado cercanas para ignorarse. Utrecht es la provincia más pequeña del país y también, posiblemente, la que tiene la mayor concentración de gente que cree que lo está haciendo mejor que todos los demás. Tiene sentido geográfico. Utrecht está justo en el centro de los Países Bajos, conectada con todo, bisagra histórica entre las diferentes regiones del país. La ciudad tiene una de las estaciones de tren más transitadas de Europa y una catedral, la Domtoren, cuya nave principal desapareció en una tormenta del siglo XVII porque los ciudadanos habían decidido no terminar de construirla. La nave cayó. La torre y el coro quedaron separados por un espacio vacío donde hoy hay una calle. Los de Utrecht pasaron a ver esto como un rasgo de carácter. La torre está bien, el resto es historia. El estereotipo del utrechtense es preciso. Joven aspiracional, progresista, usuario de cargo bike para transportar 3 hijos y las compras al mismo tiempo, y con un nivel de renta que le permite describir su apartamento de 2 habitaciones como bastante asequible, con total naturalidad. Hay mucho estudiante, mucha terraza junto a los canales, mucho café de especialidad y una vida nocturna que funciona bien siempre que no la compares con Ámsterdam, comparación que los de Utrecht resisten con valentía admirable y escaso éxito. Y hablando de Ámsterdam, estamos llegando a la Randstad, esa zona, el centro gravitacional de todo lo que en los Países Bajos importa, según los Países Bajos. Holanda del Norte es una de las 2 provincias que heredaron el nombre histórico de Holland, lo que significa que cuando el resto del mundo dice Holanda, refiriéndose al país entero, los de estas 2 provincias sienten una satisfacción un poco culpable y los de las otras 10 sienten una irritación completamente justificada. La provincia es densa, variada, cara en sus ciudades y bastante más tranquila en sus zonas rurales, donde el queso de Edam y el de Gouda se disputan la supremacía con una seriedad que solo quien no ha probado los dos puede subestimar. Haarlem, la capital, es la ciudad que Ámsterdam habría sido si Ámsterdam no hubiera decidido convertirse en una atracción turística. Tiene los canales, la arquitectura, los museos, los cafés, y no tiene las colas ni los grupos de despedidas de soltero que a las 10 de la mañana ya han decidido que el día va muy bien. Los haarlemeses son conscientes de que viven en uno de los lugares más bonitos del país y no necesitan que nadie se los confirme. El barrio neoyorquino de Haarlem tiene el nombre de aquí, lo mismo que Brooklyn lo tiene de Breukelen. El impacto cultural holandés en el mundo anglosajón es silencioso pero ubicuo. Ámsterdam. ¿Por dónde empezar? Es la capital nacional, el foco de atención del país entero, el destino de 20 millones de turistas al año y el lugar que el resto de los Países Bajos utiliza como chivo expiatorio de todo lo que va mal. A Ámsterdam cree que es el centro del universo y que todo lo que existe fuera del ring de circunvalación A10 es un desierto cultural poblado por gente con dificultades para vestirse adecuadamente. El resto del país cree que Ámsterdam es una trampa turística disfuncional donde nadie habla holandés, los alquileres son inmorales y el ego colectivo de la ciudad ha superado cualquier proporción razonable. Las 2 partes tienen razón en parte. Ámsterdam tiene riqueza cultural genuina, una historia que es parte esencial de la historia moderna de Europa, museos de primer nivel, una arquitectura de canal que es patrimonio de la humanidad y una energía urbana que a ciertas horas, cuando los turistas aún no han tomado posición, resulta magnética. También tiene alquileres que convierten la búsqueda de piso en un deporte de contacto, una saturación turística que ha alterado irreversiblemente barrios enteros, y ese reflejo de comparar todo con cómo se hace aquí. La rivalidad con Rotterdam llega hasta su punto álgido con Ajax contra Feyenoord, que son de los encuentros más cargados del país. Pero en realidad Ámsterdam tiene alguna fricción con casi todo el mundo. Es el precio de ser el centro. Holanda del Sur es donde el dinero se gana y los políticos trabajan, actividades claramente separadas. La Haya es el centro del gobierno. El Parlamento, los ministerios, la familia real, el Tribunal Internacional de Justicia. No es la capital oficial que es Ámsterdam, lo cual produce una de esas situaciones administrativas que los holandeses aceptan con pragmatismo y los extranjeros no terminan de entender. La Haya tiene fama de ser fría y antisocial, de lo que en términos prácticos significa que está llena de diplomáticos o funcionarios y gente cuya idea de ocio involucra sesiones de trabajo disfrazadas de comida. La rivalidad con Ajax a través de la DO Den Haag es real, y los hayeses se toman el fútbol con la intensidad de quien compensa en el estadio las inhibiciones que ejerce en la sala de reuniones. Leiden es universitaria, antigua, escandalosamente bella, y tiene esa arrogancia suave de las ciudades que saben que han producido personajes importantes y no van a dejar que lo olvides.
Rembrandt nació aquí. La primera universidad del país se fundó aquí. Los tulipanes se estudiaron aquí. Los estudiantes de Leiden tienen fama de ser brillantes, bebedores y con un sentido de su propia importancia que resulta encantador o insoportable dependiendo de cuánto hayas bebido tú también. Delft es Leiden, pero más tranquila, más cara y con más ingenieros. La Universidad Técnica está entre las mejores del mundo. Vermeer pintó aquí. La cerámica azul y blanca es omnipresente. La ciudad parece a veces un set de decorado de lo que los turistas creen que son los Países Bajos, lo cual es un cumplido complicado. Y Rotterdam. Hay que entender Rotterdam en su contexto porque sin ese contexto, el estereotipo no tiene sentido. El 14 de mayo de 1940, en el transcurso de pocas horas, la aviación nazi destruyó completamente el centro histórico de la ciudad. No dañó, destruyó. Siglos de arquitectura, el corazón de una ciudad próspera, borrados. El bombardeo forzó la capitulación de los Países Bajos y Rotterdam, literalmente, tuvo que empezar de cero. La ciudad que se reconstruyó no intentó imitar lo que había existido. Decidió ser otra cosa, moderna, funcional, arquitectónicamente brutal. Rascacielos donde había canales, estructuras de metal y cristal donde había fachadas del siglo XVII. Rotterdam se convirtió en la ciudad más vanguardista del país no por elección estética, sino por necesidad histórica. Y eso moldeó a sus habitantes de una forma imposible de entender sin ese contexto. El rotterdamer es obrero, directo, orgulloso de su trabajo de una forma que en Ámsterdam llamarían provinciana y que en Rotterdam llaman honesta. El puerto es el más grande de Europa. La identidad de la ciudad está construida alrededor del trabajo físico, la logística, el hecho de que lo que mueve la economía real del continente pasa en algún momento por aquí. Los de Rotterdam miran a Ámsterdam con una combinación de desprecio y envidia que no reconocerían como envidia ni bajo tortura. La ciudad tiene una diversidad étnica que supera a cualquier otra del país, una gastronomía que refleja esa mezcla de forma espectacular y ese carácter de ciudad que no necesita que la quieran para seguir siendo lo que es. Pasemos al sur de los grandes ríos, que en los Países Bajos no es solo una indicación geográfica, sino casi una frontera cultural. La división entre el norte protestante y el sur católico influye profundamente en el carácter de las provincias meridionales. Aunque la práctica religiosa haya disminuido, sus huellas en la cultura, el calendario festivo y el carácter social siguen siendo perfectamente visibles. Brabante del Norte es la provincia del carnaval, la cerveza artesanal, el cerdo, sí, la hospitalidad que tiene un punto de obligatoriedad inquietante. Los brabantinos son, por su propio testimonio, la gente más acogedora del país. Lo dicen con tanta convicción que en algún punto uno empieza a preguntarse si esa hospitalidad es un rasgo de carácter o una performance colectiva, lo cual puede ser verdad e injusto al mismo tiempo. Los brabantinos son genuinamente cálidos. También tienen una capacidad para la fiesta que el resto del país observa con una mezcla de admiración y agotamiento. El carnaval es uno de los más importantes del país, y la intensidad festiva de esa semana resulta casi fisiológicamente incomprensible para el norte protestante. Tienen una rivalidad histórica con Limburgo, con quien comparten el pasado católico, pero en casi todo lo demás insisten en ser diferentes. Los brabantinos dicen que los de Limburgo son más lentos, más indirectos, más belgas. Los de Limburgo dicen que los brabantinos son ruidosos y confunden la efusividad con la profundidad. Ambos se unen cuando el tema es cómo los percibe el resto del país, que básicamente los trata como una región exótica dentro de su propio estado. El término burgundios teóricamente es un elogio sobre disfrutar bien de la vida, pero en la boca equivocada suenas a un modo educado de decir que no son del todo serios. En Brabante eso no preocupa especialmente, están muy ocupados disfrutando. Es 's-Hertogenbosch, la capital. Tiene un nombre que en holandés rápido suena a Den Bosch y que en el resto del mundo nadie sabe pronunciar. Es una ciudad medieval con una catedral gótica impresionante y esa sensación de lugar que sabe lo que tiene sin necesitar confirmación externa. Eindhoven, la ciudad más grande, es la ciudad del diseño y la tecnología, hogar histórico de Philips y actualmente uno de los ecosistemas de innovación más activos de Europa. Dentro del país la siguen viendo como una ciudad industrial del sur que ha mejorado mucho, pero que no es Ámsterdam. Los de Eindhoven lo saben y han decidido que eso es completamente aceptable. Limburgo es la provincia más meridional, la más estrecha y la que tiene el honor dudoso de ser el territorio más difícil de defender militarmente, lo que históricamente significó que fue invadida, ocupada, cedida, devuelta y gobernada por prácticamente todos los poderes europeos con ambiciones en la región. A esa historia de ocupaciones le ha dado un carácter que mezcla la resiliencia tranquila con una identidad regional tan fuerte que parece casi defensiva. Los limburgueses no son exactamente holandeses. Si usas ese adjetivo con ellos, lo más probable es que te corrijan. Son limburgueses primero, luego discuten lo demás. La provincia tiene colinas, lo cual en los Países Bajos es un fenómeno tan inusual que se comenta con un énfasis que resulta cómico desde el exterior. El Valserberg,
El punto más alto del país llega a 323 metros. En cualquier otro país europeo eso pasaría desapercibido. Aquí es literalmente la montaña más alta, y los limburgueses están muy orgullosos de ella. En un país plano, tener relieve te convierte automáticamente en destino de vacaciones interno. El acento de Limburgo suena en todo el país como una pregunta continua. Cada frase termina con una inflexión ascendente, aunque el hablante esté completamente seguro de lo que dice. Los del norte dicen que eso significa que son evasivos. Los limburgueses dicen que el norte simplemente no sabe escuchar. Maastricht, la capital, parece demasiado grande e interesante para el país al que pertenece. Tiene prehistoria romana, arquitectura que mezcla el gótico con el medieval tardío, un mercado de Navidad entre los mejores de Europa y una vida cultural que mira tanto hacia Bélgica y Alemania como hacia La Haya. Maastricht es donde se firmó el tratado que creó la Unión Europea en su forma moderna. Los maastrichtenses lo mencionan con naturalidad. El hecho habla solo. Ahora una región que atraviesa provincias pero que merece su propio momento. El cinturón bíblico holandés es una franja que corre diagonalmente a través del país, desde Zelanda hasta el nordeste, cruzando varias provincias, y que es posiblemente el fenómeno sociológico más fascinante de un país que el mundo exterior percibe uniformemente como secular y progresista. Dentro del cinturón hay comunidades donde los comercios cierran estrictamente el domingo, donde la vida gira alrededor de la iglesia reformada del siglo XVII, y donde las familias numerosas son la norma. No son un vestigio del pasado que va desapareciendo. Son comunidades políticamente organizadas, con partidos propios y representación parlamentaria real. La tensión entre este mundo y el Ámsterdam que el resto del globo conoce no es una curiosidad anecdótica. Es una de las líneas de fractura reales del país. Zelanda es la última provincia, y en cierta forma, la más simbólica. Zelanda es el lugar donde los Países Bajos y el mar llevan siglos negociando los términos de una coexistencia que nunca ha sido completamente pacífica. La provincia es un archipiélago de islas y penínsulas conectadas por la infraestructura de ingeniería más ambiciosa del siglo XX, las obras del Plan Delta, construidas después de la catástrofe de 1953. Y aquí hay que detenerse, porque 1953 no es una fecha cualquiera en Zelanda. En la noche del 1 de febrero, una combinación de mareas altas y vientos de tormenta rompió los diques en múltiples puntos. El agua inundó más de 1.800 kilómetros cuadrados, casi 2.000 personas murieron, poblaciones enteras quedaron bajo el agua. La imagen de Zelanda que existe hoy, esa identidad de fe, austeridad y seriedad ante la vida, no se puede entender sin esa noche. Cuando los zelandeses dicen que construyeron diques y están seguros, no están siendo complacientes. Están describiendo el resultado de décadas de trabajo colectivo que no piensan dar por descontado. El Plan Delta, construido en los años siguientes, es una de las maravillas de la ingeniería del siglo XX. Diques, presas, con puertas de marea que pueden cerrarse en horas. Países de todo el mundo con problemas de inundaciones envían ingenieros a aprender aquí. Y en el centro de todo ese sistema está Zelanda, que lleva el conocimiento del agua en el ADN de una forma que las demás provincias simplemente no tienen. Los zelandeses son religiosos, reservados, trabajadores y tienen fama de ser los más estoicos del país en una competición con muchos aspirantes. El cinturón bíblico pasa por aquí, y especialmente por la zona oriental. El domingo en ciertos municipios se toma en serio, con todas las consecuencias para horarios comerciales, actividades de ocio y la actitud hacia el vecino que decide cortar el césped esa mañana, que es el tipo de infracción capaz de generar más tensión social de lo que uno esperaría. En verano la provincia recibe alemanes y belgas en masa. Playas, mariscos, pueblos con encanto medieval. Middelburg, la capital, es una ciudad pequeña y muy bonita que tiene más historia por metro cuadrado que la mayoría de capitales europeas y que tiene la satisfacción tranquila de quien sabe que no necesita publicidad. Los zelandeses venden mejillones, ostras y almejas. Comen productos del mar con la cotidianidad con la que otros comen pasta. Y tienen esa mirada particular de la gente que ha aprendido que el horizonte no es solo un límite visual, sino algo que puede cambiar de forma inesperada y que más vale tener los diques en buen estado por si acaso. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué significa ser holandés cuando cada holandés odia al de la provincia de al lado? Y la respuesta, después de todo esto, resulta ser más interesante de lo que parecía al principio. Lo que mantiene a los Países Bajos funcionando no es el consenso, que es lo que el mundo exterior ve cuando mira el modelo holandés de negociación y compromiso político. Es el conflicto. Es la capacidad de 12 territorios con identidades fuertes, historias distintas, dialectos propios, rivalidades centenarias y complejos de inferioridad finamente cultivados, de organizarse en torno a algo común sin perder ni un gramo de su particularidad. El frisón sigue siendo frisón. El de Zelanda sigue siendo de Zelanda. El de Groninga sigue cargando con los terremotos y sin embargo sigue siendo holandés cuando hace falta serlo. Esa disensión organizada, ese orgullo local feroz que coexiste con un pragmatismo nacional sorprendente,
es precisamente lo que ha hecho funcionar a este país durante siglos. Y bueno, esto es así. Las 12 provincias seguirán mirándose con esa mezcla de desprecio cariñoso e identidad compartida que no se puede explicar del todo desde fuera. Y probablemente así es como debe ser. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes lo que puedes hacer. Y si no te ha gustado, bienvenido a la tradición holandesa de decirlo directamente.